Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Soy la profesora Adriana Rodríguez y vamos a proceder a impartir la clase correspondiente al taller número 2, donde vamos a explicar todo lo respectivo o todo lo relativo al estudio y el desarrollo progresivo que ha tenido el derecho internacional, un poquito de la historia y ver los precursores o fundadores de la misma. Esta clase está dirigida al primer año nocturno, segundo grupo. Bendiciones a todos, espero que estén bien, que estén con salud y sobre todo en casa cuidándose. Iniciamos. En el desarrollo histórico del derecho internacional, nosotros decidimos enfocarnos en 3 grandes grupos. ¿Por qué nos enfocamos en estos grupos? En el grupo de los judíos, los griegos y los romanos. Porque fueron grupos sociales que en su momento nos dejaron un gran legado en las instituciones que hoy en día tenemos. Estamos hablando de las instituciones del derecho internacional, por supuesto. Como les dije en las clases anteriores, el hombre siempre ha tenido que vivir en sociedad. Siempre ha tenido que buscar esa relación o ese contacto con otros grupos. En este caso, por ejemplo, viendo el tema de los judíos, algunas características que tenían este grupo es que eran monoteístas. ¿Qué significaba el tema del monoteísmo? Que solamente creían en un solo Dios. Eran muy creyentes del tema de la amistad que se pudiera tener con otro pueblo. Esa amistad que para los judíos pudiesen tener con otros pueblos era sagrado. ¿Por qué? Porque si ese otro pueblo entraba en conflicto con otro pueblo, pues este pueblo judío iba a apoyarlos en base a esa amistad que tenía. Muy diferente era el tema de cuando no había esa amistad, cuando se declaraban enemigos jurados. Pues definitivamente podríamos decir que en ese momento no prestaban ningún tipo de ayuda. Dice que los embajadores, ya se hablaba de embajadores porque para poder lograr tener una amistad o una relación con el otro grupo, el otro pueblo, ellos tenían que enviar a sus emisarios. Esos emisarios les vamos a llamar embajadores hoy en día. Anteriormente pudieron haber tenido otro tipo de denominación. Estas personas eran denominadas embajadores y eran considerados sacrosantos. Si usted busca el significado de sacrosanto hoy en día en el diccionario, es alguien prácticamente que no se puede tocar. Entonces, ese concepto de sacrosanto, visto en la antigüedad, hoy en día, para que ustedes puedan ver esa relación que hay de esas instituciones en la actualidad, es lo que podríamos hablar de la inmunidad que tienen los embajadores. Si se dan cuenta, hoy en día las personas que tienen el rango de embajadores o diplomáticos tienen algún tipo de inmunidad, que no se les puede tocar bajo ciertos preceptos. Yo en la lectura les cito uno que otro artículo o versículo de la Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento, porque es interesante cómo ahí se empieza a plasmar ese tema del derecho internacional y de las relaciones internacionales entre los pueblos. Por ejemplo, dice en el Deuteronomio 10:19, amaréis pues al extranjero en tierra de Egipto. Cuando tú me dices a mí, amaréis al extranjero, ya tú estás hablando de una incipiente institución que se llama la igualdad de todas las personas, aun siendo extranjeros que estén dentro de un territorio X. Que no hay discriminación, no debe haber ningún tipo de discriminación por tipo de nacionalidad, por decir algo. Ya en aquella época estábamos viendo esto. Decía entonces también, un mismo derecho tendréis como extranjero, así será el natural. Nuestra Constitución lo contempla cuando te dice que tanto nacionales como extranjeros son iguales ante la ley. Y esto se los señalo porque estamos viendo cómo en la antigüedad, también estoy tomando como referencia una de las preguntas que me hicieron los estudiantes, cómo ya en la antigüedad empezamos a ver estos temas y hoy en día podemos verlos plasmados incluso en nuestras normas. Te habla del ideal mesiánico. El ideal mesiánico de aquella época, de la Edad Media, de la Edad Moderna, de la Edad Contemporánea, siempre ha sido el mismo. Y es el ideal de la paz mundial. Es un ideal que luchamos día a día para tratar de alcanzarlo, los pueblos, los estados, los grupos.
Y hasta el sol de hoy no lo alcanzamos, porque estamos viendo cómo está el mundo y la sociedad. Pero no deja de ser un ideal de tipo, es mesiánico, pero es un ideal que lo podemos contemplar dentro del derecho internacional. Esto por parte de los judíos. En el caso de los griegos, que nos dejan un poco más de instituciones, porque los griegos prácticamente son los que nos heredan todas estas instituciones que nosotros vemos hoy en día. Ellos, quienes las toman posteriormente son los romanos, y los romanos entonces lo que hacen es que le dan forma, le dan más regularidad, lo escriben, lo regularizan a través de sus códigos. Eso es lo que hacen los romanos. Yo me imagino que esto ustedes lo verán más explícitamente cuando ven su materia de derecho romano. Para los griegos se habla de que la guerra, estamos hablando de las instituciones, que en aquella época se veían en estos grupos y que las tenemos hoy en día. Las guerras, dice, no podían comenzar sin previa declaración. No podía un pueblo venir al otro e invadirlo sin haber dado una previa declaración. ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros hablábamos en un momento dado de que cuando se decretaba la guerra o se iba a la guerra se pactaban los lugares y los tiempos? ¿Por qué? Porque esto era necesario y sigue siendo necesario hoy en día para no afectar a la población civil o a la población que se ve más acabada, que sufre un menoscabo en su integridad al momento, que es la población civil, al momento de que se realice una guerra. Los combatientes que morían en el campo de batalla tenían derecho a ser enterrados. Los que leyeron esto debió haberles llamado mucho la atención. ¿Cómo es posible que se establezca como una norma, una ley para los griegos que las personas que morían en campo de batalla podían ser enterrados? Bueno, ustedes han visto películas que no pasan de ser, no tan lejos de la realidad que vive la sociedad, sobre todo cuando se va a la guerra. La gente se muere en los campos y ahí quedan. La gente se muere en los campos de batalla y ahí quedan. Y ya desde antaño, desde la antigüedad, se decían que estas personas tenían derecho a un entierro. Precisamente por este hecho de que estas personas, cuando mueren en batalla, quedan en los campos y no tienen ni siquiera una santa sepultura, eso fue lo que dio origen a lo que hoy llamamos el derecho internacional humanitario. Y eso lo veremos después. Pero solo para darles un detalle, son precisamente esos hechos los que vienen a crear, fundamentar, dar la base a lo que hoy conocemos como la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional precisamente se crea para dar alivio a los enfermos náufragos y también a las personas que mueren en campos de batalla, buscar la manera de que tengan una santa sepultura. Eso con lo que nos dicen los griegos ya desde aquella época, y hoy en día pues es también un tema que se estudia. Los prisioneros de guerra podían ser canjeados o rescatados. Su peor suerte era la esclavitud. Como ustedes verán en derecho romano, solamente esto es como una información más, cuando en Roma se hablaba de la esclavitud, la persona que pasara a ser esclavo perdía todos sus derechos. No era un ciudadano, era considerado una res nullius. ¿Qué era una res? La palabra lo dice, ¿qué es una res? Una vaca. ¿Qué puedes hacer tú con una vaca? O mejor dicho, ¿qué es una res en aquel entonces? Como una cosa. ¿Qué puedes hacer con ella? Puedes alquilarla, ultrajarla, abusar de ella. En el caso de los hombres, podías matarlos, podías hacer con ellos porque era un tema de propiedad. Entonces, la esclavitud era la peor institución que pudiera darse en aquel entonces. Entonces decían ellos, bueno, los prisioneros de guerra podían ser canjeados o rescatados. Y lo peor era la esclavitud, porque antes, peor que eso, ahora, si tú me hablas, por un lado tienes la peor suerte, es la muerte, o la esclavitud, estamos hablando de la misma historia. Ahora bien, con el tiempo esas leyes fueron cambiando y ya los esclavos, si se dan cuenta, podían ser canjeados o rescatados. En las ciudades tomadas por las armas, las personas refugiadas en los templos quedaban a salvo. Los templos, miren, ya hay un incipiente desarrollo de qué podía pasar cuando la persona estaba en un templo, en un lugar sagrado. Entonces, ustedes se dan cuenta, lo pueden ver en algunas películas que son históricas, que las personas se refugiaban en las iglesias y en los templos. ¿Quiénes se refugiaban? Las mujeres, los niños, los ancianos.
para que no pudieran ser tocados o no pudieran ser. Ahora bien, usted me va a decir, profesora, vemos casos en donde los templos fueron asaltados, quemados, y con las personas adentro. Esos temas eran prohibidos y lo siguen siendo hoy en día. Pero ya sabemos que en tiempos de guerra pues existen quienes cumplen las normas y quienes no. Los griegos dejaron en la historia un ejemplo de estados soberanos e independientes. Fueron uno de los grupos mejores organizados que nosotros encontramos en la historia. Los griegos, ¿de qué nos queda de los griegos aparte de todo lo que hemos hablado? Dice que las reglas de carácter internacional tenían fuerza, pero de carácter religioso. La religión siempre ha estado inmersa en el tema político, en el tema de las relaciones internacionales. En algunos casos, la iglesia quiso tratar de acomodar algunos temas, mejorar algunos temas que en la parte política se respetaron, pero, y eso lo vamos a ver con el tema de los fundadores, siempre hubo quien señalaba de que la iglesia debe estar en su lugar, lo que le correspondía, como decía Francisco de Vitoria, el Papa encárgate de los temas espirituales, que para eso tenemos a los príncipes que se encargan de los temas políticos, ¿no? Entonces entramos a ver a los romanos. Es uno de los grupos mejores organizados que hay porque ellos codificaron toda la información que recibieron. Los romanos, dice que el derecho romano, las relaciones de un estado con otro dependían de la existencia de un tratado de amistad. Por supuesto que si yo soy un pueblo y tengo un tratado de amistad con el otro pueblo, pues aparte de tener un tratado de amistad, también tengo un tratado de alianza. Porque los pueblos anteriormente, siempre los pueblos han querido adquirir más tierras. Y para eso se van a la guerra. Entonces, pero si yo tengo un pueblo aliado conmigo y alguien viene a atacarme porque quiere mis tierras, pues los dos pueblos van a aliarse y van a defender esa localidad. Entonces, se hacían esos tipos de tratados. En la lectura se le habla de los feciales. Los feciales eran como las especies de embajadores que entraban en función para concertar la paz o declarar la guerra. A ellos también se les daba una especie de inmunidad para que no fueran tocados. El tratado de amistad garantizaba, volvemos al tema de los tratados, la protección de las personas, de las mercancías, porque también si eran pueblos que tenían acceso a el mar y realizaban algún tipo de comercio, pues tener varios pueblos en alianza lo que llevaba era que al momento en que la mercancía saliera por vía marítima, pudiera ser resguardada y protegida por aquellos otros pueblos que también nos iban a apoyar, para que esa mercancía llegara a su destino, se pudiera vender, se pudiera comerciar, etc. En Roma, es donde en Roma dice, se da el traslado de extranjeros a Roma, dando lugar a que se creara un régimen jurídico aplicable a ellos y a sus relaciones con los ciudadanos romanos. Como Roma, primero estaba conquistando tierras. Segundo, todas aquellas tierras que eran conquistadas, en algún momento dado, las personas podían llegar a Roma. Entonces, estamos hablando de traslados de personas de otros pueblos, otros lugares, otros grupos a Roma. Entonces, nos preguntamos, esas personas cuando llegan a Roma, ¿qué trato se le iba a dar? Bueno, como Roma era un lugar muy organizado, entonces dentro de ellos se crea una figura, el pretor peregrinus, que la misma palabra lo dice, peregrinus. Peregrino, ¿quién es? El que llega a una tierra. Entonces, ese pretor peregrinus tenía, entre otras cosas, que aplicar ese derecho de gentes, garantizar que estas personas que llegaban a Roma no les pasara nada. Tratarlo como un igual, que tuviera derechos, que se sintiera protegido. Aparte de todo eso, también este magistrado, el pretor peregrinus, era encargado de aplicar. ¿Y cómo se aplicaban? Bueno, con 3 tipos de tratados, el de amistad, el de hospitalidad y el de alianza. En el tratado de amistad, el tratado de amistad se realizaba precisamente para tener más pueblos cercanos, más pueblos unidos. El tratado de hospitalidad se daba, de pronto no tengo un tratado de alianza o de amistad con ese pueblo, pero si llegan personas de ese pueblo, vamos a darle hospitalidad, vamos a darle alimento, que pueda descansar, porque las personas anteriormente viajaban mucho. Entonces, si llegaba a un pueblo, por ejemplo, que perteneciera a Roma, le íbamos a dar hospitalidad.
¿ya? Eso si no había un tratado de alianza o no había un tratado de amistad. También encontramos reglas jurídicas concretas respecto a la guerra y la paz. Dice, para los romanos habían 4 causas que justificaban la guerra. Y miren, estamos hablando de los romanos, época antigua, y vamos a ver que eso está hoy intacto. Son instituciones que se aplicaron en aquel entonces y las aplicamos hoy en día. La primera decía, violación de los territorios romanos. Si anteriormente un pueblo violaba un territorio romano, o sea, que se anexaba, que ingresaba, que invadía, inmediatamente Roma le declaraba la guerra. Hoy en día, si un país, vamos a suponer Costa Rica, se le ocurre internarse en los territorios de Panamá o invadirlo, ¿qué ustedes creen que van a pasar? Puede que se declare una guerra. Entonces es una institución que se mantiene intacta. Si un estado o un pueblo decide invadir a otro, lo más probable es que el otro le declare la guerra, porque eso es una violación al principio de soberanía de los estados. Violencia contra los embajadores. Ahí nos adelantamos un poquito por el tema de que, ¿quiénes son los embajadores? Los embajadores son representantes de aquel estado en mi estado. Entonces, es como si yo atento contra un embajador, o aquí habla de violencia contra los embajadores, es como si estuviera realizando un tipo de violencia contra el Estado, porque el embajador representa al Estado, no al gobierno ni al monarca, representa al Estado. Entonces, si yo realizo un tipo de violencia hacia ese embajador, es como si lo estuviera haciendo hacia el Estado. Y eso se puede declarar una guerra. Violación de tratados. Recuerden que los tratados no son más que las normas de carácter internacional. Si alguien no las cumple, por supuesto que no nos podemos ir a la guerra inmediatamente, porque para eso existen los medios alternos de solución de conflictos. Pero supongamos que esto no funcione, eso puede engendrar, la violación de un tratado, puede engendrar en un momento dado una guerra. Y el apoyo prestado durante la guerra a un adversario por un estado ante entonces amigo. Hoy en día también se da. Si Estados Unidos, por ejemplo, hay un estado que no lo apoya, Cuba, no te apoyo a ti, entonces te declaro enemigo. Miren ustedes, no hemos declarado una guerra propiamente tal, pero así actúan los estados. Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Y esa cosa como que no hemos prosperado mucho en el tema del derecho internacional. La guerra dice que podría terminar por un tratado de paz, sería lo mejor, la rendición o la conquista. Los romanos podían decidir a su antojo sobre la suerte y vida de los bienes del enemigo. Bueno, cuando hay una guerra y alguien gana, lo más normal es que quien gane pueda resarcirse de la guerra, y parte de ello es adquirir los bienes. Por eso es que nosotros vemos que puede haber mucha riqueza arqueológica, histórica, que pertenecen a otros países, pero que cuando el Imperio Romano los atacó, todas esas riquezas fueron a parar a Roma. Usted la encuentra en los museos, las encuentra. ¿Por qué? Porque definitivamente esa era la manera que tenían. Existen algunos pueblos que, aparte de esas riquezas arqueológicas, como eran los pueblos que eran atacados, eran pueblos muy eruditos, había gente muy estudiosa. Toda la información, libros, todo lo que los pergaminos, todo lo que se encontraban se lo llevaban. Y ese pueblo que obtenía eso se nutría de información. Entonces, eso hacía más rico a un pueblo porque tenía un tipo de conocimiento. Los exhorto a que vean algunas historias o algunas películas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, había un rey, hay una serie bien interesante que se llama The Last Kingdom, donde hay un rey en Inglaterra que era muy estudioso, pero era precisamente porque le llamaba la atención toda aquella información que llegaba, que le traían sus súbditos cuando iban a incursionar, y en esa guerra se encontraban, que conquistaban, se encontraban una que otra información y entonces se la llevaban al rey. Y este era un rey que sabía aprovechar esta información que llegaba, ya sea arqueológica, de los libros, los manuscritos, etc. Bien, los romanos eran un pueblo eminentemente jurídico, porque codificaban, y hay muchas lecturas que nosotros encontramos, y definitivamente lo que compiló el pueblo romano es lo que hoy día nosotros tenemos. Es nuestra herencia, que siguiendo el camino llegó hasta nosotros acá en Panamá. Cuando se habla de las instituciones de Vipiano, es que son nombres en latín,
Son instituciones, son muchas instituciones, son como codificaciones u obras que realizaron algunos jurisconsultos, como en este caso Ulpiano, Justiniano, etcétera, donde ellos tratan algunos temas como por ejemplo la ocupación, la guerra, el cautiverio, la esclavitud, el jus pulliminum, los tratados de paz, treguas, las treguas y el deber sagrado de no ofender a los embajadores y la prohibición de matrimonios interraciales por el tema de la esclavitud, ¿sí? Esto es lo que concierne al tema de la evolución de ese derecho internacional en la historia. Eso trae como colación una serie de fundadores del derecho internacional, fundadores o personas que estudiaron el derecho internacional y que en un momento dado nos dejaron un legado. Algunos precursores que nosotros encontramos, y bueno, algunos seguimos la escuela española porque ahí fue donde estudiamos, y vemos y estudiamos las personas que en ese momento, estamos hablando de 1500 y tanto, 1400, desarrollaron y estudiaron el tema del derecho internacional. Para nosotros, yo que soy de una escuela, la escuela española, el fundador del derecho internacional es Francisco de Vitoria. ¿Por qué? Porque este señor realiza una serie de investigaciones y de publicaciones referentes a los temas de derecho internacional. A Francisco de Vitoria le preocupa, era un teólogo estudioso, a él le preocupaba mucho les estoy hablando de 1517, las incursiones, el trato que la corona española le daba a aquellos territorios adquiridos, aquellos territorios de ultramar adquiridos. ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando del descubrimiento de América y de la conquista. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que en esa conquista se estaban haciendo una serie de actividades y situaciones que afectaban a las personas que ya vivían en ese lugar que fue conquistado. Entonces él escribe se llaman relecciones o dos tipos de lectura, que son la de indio y la del derecho de guerra. Precisamente por eso, porque no era una guerra justa, ¿ya? Estudiando un poco la historia, ¿qué tipo de arma había en América cuando llegaron los conquistadores? ¿Y qué tipo de arma traían ellos cuando llegaron a nuestra América? Eso trae como colación una serie de muertes, una serie de situaciones que el señor Francisco de Vitoria, este teólogo, las estudia. Francisco de Vitoria, yo les dije a ustedes que era un teólogo, pero era un teólogo un poquito beligerante, podríamos decir. Yo lo respeto muchísimo por los planteamientos que él hace respecto a la corona y respecto al Papa. Él presenta 4 posiciones importantes cuanto a la autoridad del Papa. Él dice que el Papa no es el señor civil o temporal de todo el mundo. Ustedes pudiesen en un momento dado leer un poco de la historia de la iglesia en los tiempos, y siempre se van a percatar de que la iglesia ha tenido un poder. Incluso en algunos momentos llegó a tener un poder por encima de los gobernantes. Entonces, al tener ese poder, la iglesia dice: yo soy el señor del mundo. ¿Pero qué le dice Francisco de Vitoria, que es un teólogo? Después le responde al Papa, le dice: usted encárguese de los temas espirituales, que al príncipe le corresponden los temas políticos y de la administración de su pueblo. Entonces, esto preocupa mucho porque Francisco de Vitoria resulta ser una persona muy atrevida, positivamente hablando, jurídicamente hablando, y nos deja un gran legado sobre esos estudios que él hace en cuanto a la posición de la corona del gobierno ante los territorios de ultramar y ante la iglesia. También aporta algunos temas en los principios básicos de este autor en materia del jus in bello. ¿Qué es el jus in bello? Es el derecho en la guerra. ¿Qué derecho hay en la guerra? Y dice uno: en la guerra justa es lícito hacer todo lo que sea necesario para la defensa del bien público. Eso hoy en día lo aplicamos. Si alguien ataca a Panamá, Panamá tiene que hacer todo lo posible, todo lo mejor o todo lo que esté a su alcance para defender el bien público, defender a su sociedad, a sus súbditos. Es ilícito recobrar todas las cosas perdidas y sus intereses.
Es ilícito resarcirse con los bienes de enemigos de los gastos de la guerra. Ese era el planteamiento de él. El príncipe que hace una guerra debe hacer todo cuanto sea necesario para alcanzar la paz y que no quede esa guerra latente. ¿Por qué? Porque la historia nos cuenta que hay guerras que demoran hasta 300 años. Y esto es horrible, ¿no? Porque es desgastante. Una vez obtenida la victoria, asegurada la paz, se puede vengar la injuria recibida, pero nunca será lícito matar inocentes, porque eso era lo que pasaba en la antigüedad. Se mataban a los inocentes. ¿Quiénes son? Las mujeres, niños, etc. El militar, el combatiente que está en una guerra, por Dios. ¿Cuál es la primera obligación del combatiente? Matar al enemigo. Son reglas de la guerra. Pero lo que no está permitido es matar a inocentes, que no tienen nada que ver con la guerra. Son súbditos, pero ellos no están en la guerra. Ellos son, como lo dice aquí, inocentes. Otros precursores que nosotros encontramos son a Fernando Vázquez de Menchaca, Francisco Suárez, Bartolo de Saxoferrato, Baltasar Ayala, y nosotros, cada uno de ellos establece algunas series de elementos que yo vi que ustedes los establecieron muy bien en su cuadro sinóptico, que son aquellos temas en pro del derecho internacional. Yo solamente los voy a mencionar porque me voy a ir hasta Grossi. Para algunos juristas internacionalistas, Grossi es el padre del derecho internacional porque codifica todos los temas de derecho internacional, los va planteando, los va estableciendo y los va codificando y regularizando en sus obras. Él tiene una obra que se llama El Derecho de la Guerra y el Derecho de la Paz, de 1625. Verdaderamente Grossi, quien era un holandés, nació en 1583 a 1645, le hace un gran aporte al derecho internacional. ¿Qué instituciones establece Grossi? Habla del consentimiento, dice, la fuente, además del derecho natural, es el consentimiento. Y lo hablábamos en el taller número 1. Los estados no van a alcanzar nada si no existe el consentimiento, no tienen la voluntad de hacer las cosas. Todo lo que nosotros vemos, los avances que vemos en derecho internacional, es porque los estados han dado su consentimiento, su voluntad, que es el fundamento del derecho internacional. Distinguió entre el derecho de gentes y el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario no es más que la costumbre. Y ese derecho de gentes es esa costumbre, cómo la voy a ir aplicando, pero después la coloco de manera escrita a través de los tratados para regular relaciones entre los pueblos. Vamos a hablar algunos temas que sistematizó el señor Grossi. Uno, dividió las contiendas entre públicas y privadas, lícitas o ilícitas. Las contiendas no son más que las guerras. Y ustedes pudieran decir, ¿cómo es eso de contiendas públicas y privadas? Bueno, ustedes saben que a nivel internacional existen las guerras civiles, que son dentro de un estado, y las guerras internacionales, que son ya de estado a estado. Entonces, ya en aquella época, definitivamente, como estábamos hablando de que hay un deseo de conquista, los pueblos empezaban a hacer guerras entre ellos para ir conquistando. Estamos hablando de pueblos, todavía no estamos hablando de la figura del Estado. Señaló las causas de la guerra, la defensa legítima, la recuperación de las cosas y el castigo. Grossi ya comenta o hace referencia a cómo se puede arreglar pacíficamente las controversias o los problemas. Y te habla de el diálogo, la negociación y el arbitraje. Habló o planteó una teoría completa sobre la neutralidad. Esto es bien interesante porque nosotros en Panamá tenemos un tratado de neutralidad. Ya desde aquel entonces se hablaba del concepto de neutralidad. También Grossi habla del derecho de legalización. La legalización tiene que ver más con esas relaciones diplomáticas o relaciones consulares entre los estados. Esas relaciones diplomáticas, o sea, yo como estado quiero tener algún tipo de relación con aquel estado. Voy a entrar en conversación, pero no lo puedo hacer yo gobernante directamente. Yo envío a una persona que voy a llamar embajador o voy a enviar diplomático para que converse con el diplomático de aquel estado y comiencen una relación de amistad que puede fraguar en un tratado que garantice las relaciones diplomáticas entre aquel estado y yo, prácticamente como un tratado de amistad.
pero que hoy en día le llamamos relaciones diplomáticas. Grocio consagra el principio de extraterritorialidad de las embajadas, es lo que yo les digo. Si yo tengo, este es mi estado y yo mando un embajador al otro estado, es como si yo sacara un pedacito de mi tierra y la colocara en aquel otro estado. Esa tierra que está ahí es como si fuera el estado, no puede ser tocada. El gobierno, la autoridad tiene que respetar ese espacio, porque está dentro de tu extensión territorial, pero ese espacio que corresponde a la embajada pertenece a aquel estado. Esa es la base de prácticamente donde se fraguan las relaciones diplomáticas. Habla incluso de que los embajadores están eximidos de jurisdicción civil penal, y eso lo vemos hoy en día, lo que llamamos la inmunidad. Después de la doctrina porogrosiana, entonces viene lo que es la doctrina del justnaturalismo, positivismo y el ecléctico. Nosotros habíamos hablado que el justnaturalismo no es más que ese derecho que nos llega de manera natural y que va a imperar definitivamente en la costumbre, porque son actos que no están escritos y que están dados por la naturaleza. En el caso del positivismo, nosotros vemos ya reglas establecidas como por ejemplo el tema de los tratados, reglas escritas. Y la ecléctica viene a combinar ambas teorías. Entonces, una vez analizados los temas a grosso modo, vamos a seguir o a continuar con las preguntas que me establecieron algunos de los estudiantes. Los estudiantes que yo tengo aquí en las preguntas fueron los estudiantes que entregaron el día que se fijó para la entrega del taller. Hay algunos talleres que todavía no los he revisado, en su momento lo haré, ¿sí? Hay algunas preguntas muy interesantes, como por ejemplo, en el caso de Ana Rivera me dice, que me pareció muy interesante, ¿cuál fue la institución internacional con más impacto en la historia del derecho internacional para crear el sistema actual? Para mí la institución que verdaderamente ha tenido más impacto es el tema de la institución de las relaciones diplomáticas. Porque es ella la que es a través de esas relaciones diplomáticas donde el Estado verdaderamente logra ese contacto con otros estados, porque hay un consenso, hay un acuerdo, hay un fundamento. Y a través de esa relación que tienen esos dos pueblos, fraguan esas relaciones diplomáticas para poder comerciar, para poder realizar una serie de actividades y para tomar decisiones después que tengan que ver, por ejemplo, con más estados, que involucren a más estados. ¿Cuál fue la doctrina con más reconocimiento e impacto positivo entre los autores? Bueno, diríamos que la positivista, porque es la institución que viene a fraguar más las fuentes del derecho internacional, como puede ser, por ejemplo, el tema de los tratados, por decirles algo. Entonces, pensamos que es la doctrina positivista. ¿Qué consecuencias se presentaron por la independencia de un príncipe germano? Bueno, cuando se habla de independencia, cuando un pueblo busca su independencia y la logra, trae como colación el nacimiento de un nuevo Estado. Y un nuevo Estado a nivel internacional es importante porque ese nuevo Estado va a traer nuevos planteamientos, ese Estado va a querer tener relaciones diplomáticas con otros Estados. Entonces, esa es la importancia en un momento dado de esa independencia por parte de los Estados. Ya expliqué a ustedes sobre los tratados de amistad, hospitalidad y alianza. Alguien pregunta sobre las leyes del Olerón, el tratado de Verdún y en qué se basaban. Bueno, yo ahora les voy a dar una explicación muy pequeña porque los exhorto a que busquen en internet qué son los tratados de Verdún y qué son las leyes de Olerón, porque eso es parte un poco de hacer usted autodidacta y buscar un poco más de información, ¿no? En lo que es el tratado de Verdún podía suceder que anteriormente las monarquías, como es hoy en día, se sabe quién es el heredero porque la herencia es hereditaria. Hereditaria en el sentido de que si yo soy el rey y tengo un hijo, mi hijo hereda la monarquía, hereda el rango que se tenga en ese momento. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si tengo varios herederos, muero o no tengo descendencia? ¿Qué pasaba en aquel entonces? Pues eso había que regularlo.
Había que regular el hecho de que el rey muriera o no tuviera descendencia, ¿quiénes quedaban? Podían quedar los hermanos o hijos de hermanos. Entonces, esas leyes, en un momento dado, un monarca muere y queda con estos problemas. Entonces, porque no queda una sola persona gobernando, sino que quedaron 3, 4 que están interesados. Entonces, lo que se hizo en ese momento dado es a cada uno de ellos darle un territorio para que lo ocupara y lo administrara. Y esa era la herencia que habían recibido para que todo el mundo quedara contento. Pero ¿qué sucede? Como los monarcas o los reyes siempre han querido conquistar, esto trajo como colación conflictos internos entre ellos. A veces pasa que se le entregaba un territorio y dice, no, este territorio es árido, este territorio no funciona. Ah, no, pero aquel es más productivo, aquel produce más cultivo, entonces yo quiero. Y eso trae como colación un conflicto. Entonces, el Tratado de Verdún lo que trató en ese momento es de regular el tema de cuando el monarca fallecía y no tenía un descendiente directo, un hijo, por ejemplo, sino que quedaban hijos de hermanos o hermanos para que se siguiera manteniendo el control en ese momento del pueblo o de esa monarquía. Y las leyes de oro no eran más que textos legislativos que vinieron a regular el tema del comercio marítimo, o son leyes marítimas. En antaño, en la antigüedad y en la Edad Media, nosotros vamos a ver, a medida que sigamos estudiando el derecho internacional, que uno de los temas que más lograron desarrollar el derecho internacional es el comercio. El comercio marítimo fue uno de ellos. Entonces había que establecer leyes marítimas en el ejercicio de ese comercio. Dice que si se puede considerar, dice Vicente, que si se puede considerar que en la actualidad hay un derecho internacional público y no una fragmentación de la misma. Yo pienso que sí hay un derecho internacional que rige a todos los estados. No considero que haya una fragmentación del mismo, porque para eso tenemos normas que nos rigen a todos los estados. ¿Que se puede considerar el derecho internacional perfecto? No es perfecto porque tenemos guerras. Si tuviéramos la paz diríamos es perfecto. Recuerden que quien ejecuta el derecho internacional son los estados y cada estado tiene su propia idiosincrasia. ¿Por qué los estados respetaban los términos de guerra en aquel entonces? Porque se pactaba, porque los estados sabían respetar estos temas. Y eso es lo que nos ha pasado hoy en día, que muchos estados no saben respetar las reglas establecidas. Dice Victoria de la Torre, ¿por qué en la Edad Media eligieron al Papa como jefe espiritual? No en la Edad Media, toda la vida de que tenemos conocimiento, la Iglesia ha tenido un poder. Un poder y lo que han hecho algunos teólogos o algunos jurisconsultos es decir, a la Iglesia le corresponde los temas espirituales, y le corresponde al gobernante establecer o reglamentar los temas que tienen que ver con los súbditos. El derecho internacional y el derecho de gentes, Carlos Rosas, es lo mismo. El derecho de gentes se le llamaba antes el jus gentium. Y el derecho internacional es lo mismo porque es la relación entre los pueblos. ¿Cómo vamos a regular este tema? ¿Qué relación hay entre el derecho internacional público y el derecho interno? El derecho interno, y ustedes saben cuál es el que nos rige dentro de nuestras fronteras. Pero existe una que otra norma de carácter internacional que nosotros la tenemos que aplicar. Y lo detallé en la clase del taller número 1. Por ejemplo, se los dije la vez pasada, si la Organización Mundial de la Salud reglamenta el tema de las pandemias, etcétera, de los temas de salud, pues Panamá no puede quedar lejos de eso. Panamá tiene que traer esas normas de carácter internacional y hacer las suyas. ¿Por qué? Porque cuando eso nos ataca, tenemos que cumplir esas normas para que todo el mundo no perezca en este asunto. Eso nada más como un ejemplo. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Las vamos a ver en el taller número 3. Todavía no nos adelantemos. Todavía no estamos hablando de las fuentes, pero por supuesto que son los tratados, las costumbres, los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia. Creo que lo señalé en el taller número 1. Traten de ver mis videos, porque si alguna pregunta se repite, significa para mí que usted no está viendo los videos ni está haciendo las lecturas correspondientes. ¿Se puede afirmar que los romanos fueron un elemento primordial para el derecho internacional? Sí lo fueron porque codificaron. Esto me lo preguntó Celibet. Aquí alguien pregunta si la religión católica es la que más
ha tenido más influencia en el desarrollo del derecho internacional público? Bueno, todas las religiones han tenido sus series de regulaciones. El Islam lo ha tenido a través del Corán, el judaísmo lo ha tenido a través del Torá, y ¿qué es el Torá? Es el Antiguo Testamento. Miren lo que yo les hablé en los pueblos judíos. La lectura que le hice pertenece al Antiguo Testamento. Y ya desde allá vienen a regularse estos temas. O sea, la religión en sí ha tenido algún tipo de influencia en el tema del derecho internacional. Por supuesto que sí. Como lo que antes era conocido como legación permanente, lo que ahora es conocido como embajadas, así mismo es, Vicente. Y son más o menos las preguntas que tengo y que hemos ido desarrollando. Espero que este video pues les funcione, un video de 41 minutos para sus dudas. Ya yo mandé el cuadro de las actividades que vienen la semana y la semana del 30 al 3 de abril y la semana del 6-7, porque ya después viene Semana Santa y no hay más actividades. Probablemente el mismo 6, después del parcial, yo establezca el próximo taller para que vayan trabajando en ello. El taller número 3 que tienen que ver con los nuevos temas. Ha sido un placer mandarles este video explicativo. Cualquier pregunta lo pueden hacer a través de plataformas. Ya sabemos que ustedes saben que nosotros estamos siempre conectados para tratar de darles el mejor servicio de tipo académico para que ustedes adquieran sus conocimientos. Bendiciones a todos, se me cuidan mucho y estén pendientes para el tema del parcial número 1. Saludos y bendiciones.